Hemos escuchado, después del Aleluya, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Esto es lo que intentamos hacer cada mañana o cada celebración litúrgica. Escuchar la palabra de Dios con un corazón distendido, un corazón noble y generoso, es decir, no a ver qué dice este Señor, no la palabra. La guarda el que la escucha y da fruto con perseverancia. La palabra que viene aquí, no la palabra que yo quiero entender a mi aire. Es la palabra de Dios, que no podemos adulterarla, mancillarla, y es la palabra de la vida, que es la palabra de Dios, que es espada de doble filo, tajante. Por esto, hermanos, que en este momento, en esta mesa de la palabra, diríamos, nos aliente esta realidad que hoy queremos celebrar. Que la palabra hoy y siempre la escuchemos con un corazón abierto, distendido, noble, generoso, sin acritud, sin conflicto. No. Y demos fruto con perseverancia. Hoy esta palabra de Dios nos sigue acompañando a la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 13. Esta carta a los Hebreos, que es una joya teológica, diríamos, una joya de palabra de Dios para iluminar nuestra vida, para centralizar cómo el autor sagrado de la carta para los Hebreos les dice unas cosas maravillosas. En primer lugar, que sin rodeos es la palabra la que nos salva cuando dice: conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Invita el autor sagrado a aquella comunidad que vive en una tensión de conflicto porque es perseguida, que conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Un creyente, uno que escucha la palabra, debe conservar siempre el amor fraterno, no la acritud, no en conflicto, no la tensión. María escuchaba con atención la palabra. Y el pueblo de San José, en la humildad y en el silencio, escuchó la palabra de Dios a través del ángel Gabriel. Y va enumerando el mismo autor, acordados de los presos, que habla también que todo el mundo respete el matrimonio. Es decir, que la palabra de Dios, en primer lugar, fundamente nuestra vida en el amor fraterno. En segundo lugar, que la palabra de Dios nos evite caer en la lujuria, en las tentaciones, cuando habla que todos respeten el matrimonio. Y que la palabra de Dios nos haga estar libres del egoísmo, del dinero, vivir esclavos. Creo que esto es importante. Esto es lo que nos exige la palabra de Dios que escuchamos tantas veces. Una línea de caridad, conservad el amor. Y una línea personal de no vivir esclavos de la lujuria, de la codicia, del dinero, del egoísmo. Porque él dice, el autor, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo. Las palabras hemos escuchado en el Salmo responsorial,
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Por eso muchas veces en la vida, aunque suframos confrontaciones, tensiones, conflictos, porque siempre el demonio actúa, que estas palabras del Salmo, que arrancan también del libro de la carta a los Hebreos, el Señor es mi luz y mi salvación, es el que me orienta y es el que me salva. ¿A quién temeré? Sigue el texto del Salmo. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El egoísmo del otro, la maldad, la mentira, no. ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz, es mi salvación, que es lo importante. Por eso, hermanos, que esta lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 13 nos oriente para vivir en esta tonalidad de amor fraterno, en esta tonalidad de las obras de misericordia, compartir con el que está preso, con este y con el otro, y en esta tonalidad de vivir realmente en una actitud de no egoísmo, de una gran pureza, valorando que somos templos del Espíritu Santo. El Evangelio que hemos proclamado, tal vez lo hemos escuchado muchas veces, donde aparece como la figura de Cristo convoca las sospechas de la admiración y el rey Herodes oyó hablar de él. Y la gente va diciendo que es Juan el Bautista que ha resucitado, que es tal, que es cual. Nadie acierta a decir quién es Jesús. Y cuando el rey Herodes, que era un rey usurpado, porque el rey era su padre y él era ocasional, diríamos, puesto por la jeta de él, pero no era rey. Cuando oye hablar de esto dice, a Jesús le mandé yo crucificar y a Juan le mandé yo decapitar. Entonces, claro, porque a Juan le había metido en la cárcel. Y entonces la gente decía que Juan había resucitado. Y nos narra el texto de Juan el Bautista. La cárcel, la lujuria extrema del bueno de Herodes, de Herodías, su concubina, y de la hija de esta, que danza y que además lleva al extremo la lujuria de aquellos comensales y de aquel bueno de Herodes. Y por eso el bueno de Juan el Bautista es decapitado en la cárcel y es presentado en una bandeja su cabeza. Los discípulos le acogen el dolor y le entierran el cuerpo, yace en vida. Tenemos en Juan una gran, el Bautista realidad. Se llama el Bautista porque él bautizó en el Jordán a tantos hombres y mujeres que acudían a él buscando qué tenemos que hacer. Bautizó también a Cristo que se puso a la cola. Y Juan el Bautista era un hombre serio, un hombre austero, un hombre que decía la verdad con amor. Aristóteles era discípulo de Platón y un gran amigo. Y decía Aristóteles, la gran verdad de mi vida no es Platón, sino es la verdad que tengo yo que vivir y que anunciar. Por esto, hermanos, en esta realidad de hoy, la figura de Juan el Bautista que nos provoque una reflexión personal cuando la gente acudía en convertidos e incluso a los fariseos y a los demás les llamaba camada de víboras. Y creo que hoy también nosotros, a la luz de este personaje de Juan el Bautista,
tenemos que pensar en nuestra vida personal, cómo somos, qué clase de bautizados somos, cómo vivimos la fe. Y además ver cómo Juan el Bautista era admirado por Herodes, le escuchaba con atención, le respetaba y le quería, pero su concubina le quitó de en medio porque la molestaba. Esta es la realidad de nuestra vida. Todo aquello que nos molesta, porque nos pone a flor nuestro pecado, la queremos retirar de en medio. Pidamos hoy al Señor, por medio de la Virgen, nuestra Madre, que escuchemos la palabra de Dios como la escuchaba el bueno Herodes. Escuchaba a Juan el Bautista con mucho agrado, se sentía muy querido con él, y Juan también con Herodes, y la escuchaba con mucho agrado. Escuchaba con un corazón noble y generoso, pero se metió en medio la lujuria, la mentira, el odio de la mujer, y por eso Juan el Bautista muere, decapitado. Esto nos pasa en la vida. Se mete por el medio el odio, esto. Cada uno queremos montar una palabra de Dios a mi capricho. Cada uno queremos montar un Dios que haga lo que yo quiero. Una Virgen que haga lo que yo quiero. Cuando olvidamos que la Virgen es mayor de edad y sabe lo que tiene que hacer. Pues que hoy en esta celebración digamos de corazón, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? De pie.